Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Silvia Navarro Agua, coordinadora de proyectos de la Fundación Gabo, y les doy la más cordial bienvenida a la clase magistral Prácticas Investigativas en la Era Digital, con Marina Walker Guevara, a quien le doy la bienvenida y por supuesto le agradezco por aceptar nuestra invitación. Hola, Marina, Silvia. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bienvenidos a todos. Excelente, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Marina. Por supuesto, siempre un gusto estar en contacto con la Fundación Gabo y con todos mis colegas en Iberoamérica. Gracias. Bueno, esta actividad virtual de 1 hora de duración es convocada por la Fundación Gabo en alianza con el Center for Investigative Journalism y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, CLIP, con el apoyo de The Riva and David Logan Foundation. Esta actividad además se realiza como antesala al taller Logan de prácticas investigativas que se realizará de forma virtual en el mes de noviembre y cuya convocatoria ya se encuentra abierta a través de nuestra página web www.fundaciongabo.org. Desde ya pueden enviar sus preguntas e inquietudes a Marina a través del chat de Zoom, las cuales resolveremos al final de la presentación. Ahora sí, no siendo más, los dejo con Marina Walker, a quien nuevamente agradezco por acompañarnos. Adelante, Marina. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, bienvenidos a todos. Me encantaría poder estar con ustedes en un lugar físico. Imagínense Cartagena, como en su momento lo habremos hecho tantos, pero bueno, nos conformamos con la actividad virtual y lo que he tratado de hacer para que no resulte tedioso es agregarle un poquito de interactividad a esta actividad virtual. Entonces van a ver que en un par de momentos voy a lanzar encuestas, espero que se sumen, que participen, también pueden participar por supuesto en el chat, y ahora sin más demora voy a compartir mi pantalla, si la tecnología nos ayuda. Sí. A ver, muy bien, vamos a... Acá estamos. Bueno, espero que todos vean mi pantalla. Vamos a hablar sobre historias que cambian el mundo, sobre las historias en las que ustedes están trabajando y cuáles pueden ser pilares poderosos a tener en cuenta para poder diferenciarnos en un momento de tanto ruido en los medios de comunicación y de tanta desinformación. Brevemente sobre mí, para los que no me conocen, soy argentina, nací específicamente en Mendoza, que es la tierra del vino. Si alguna vez han probado el vino Malbec, pues entonces me conocen un poquito más. Mendoza es un desierto, pero que está cercado por un maravilloso sistema de irrigación creado por nuestros pueblos originarios. Se llaman acequias, están por todos lados y dicen que uno no nació en Mendoza si no se ha caído al menos una vez en una de las acequias. Y yo, por supuesto, he cumplido con ese rito. Mi background, mi pasado, mis raíces son variadas, de padres inglés, de madre criolla, y luego ahora viviendo en Estados Unidos, donde he formado mi familia. Entonces tengo 3 pasaportes, y aquí va la primera pregunta para el chat. Pasaporte británico, pasaporte argentino, pasaporte estadounidense. ¿Cuál creen que, como periodista, cuál de estos 3 pasaportes me abre más puertas cuando yo voy a hacer reportajes en el mundo? A ver, ¿quién se anima a adivinar en el chat? Voy a mirar el chat. A ver, dicen, uno dice el argentino, americano, otro 2 por Estados Unidos. Uy, muchos piensan Estados Unidos, Inglaterra. A ver, un par más de opciones. Muy bien. Bueno, les cuento que el pasaporte que me abre más puertas es el pasaporte argentino. Yo no sé si es porque sospecharán menos, pero realmente es el que generalmente me permite y me ha permitido en mi carrera periodística ir a más lugares y pasar más desapercibida. Muchas gracias por participar en el chat. Crecí en la ciudad de Mendoza, como les decía, que es como tantas ciudades en América Latina, experimenta a lo largo de su historia una gran tensión entre ricos y pobres, esa inequidad que es tan estructural en nuestros países. Mi casa estaba en el medio de estos 2 mundos que ustedes ven acá. Palacetes,
y villas sumamente pobres con grandes carencias, 10 minutos de cada uno de estos lugares. Y creo que me hice periodista porque desde chica me sentí muy interrogada por esta inequidad, me sentí muy interrogada y me sentí muy al centro de esta tensión, y creo que fue el periodismo el que me dio la plataforma para poder hacer las preguntas difíciles que quizás nos llevan a algunas respuestas. Porque ¿quién tiene poder? ¿Cómo se distribuye el poder? ¿Cuál es la raíz de la corrupción? Y cómo podemos crear sociedades más equitativas. Esta charla la voy a dividir en 3 secciones. Creo que cada una de ellas podría ser una conversación en sí misma, pero pensando un poco en cuáles son como los 3 pilares que yo veo que realmente diferencian al periodismo más contundente y de mayor impacto en estos tiempos. Cuáles son los imperativos que nos mueven. Nos mueve la colaboración, y es una gran parte, por supuesto, de mi trabajo a lo largo de los años. Superar la necesidad de la primicia y lograr historias más potentes y más impacto. Vamos a hablar sobre tecnologías digitales, vamos a hablar sobre cómo la tecnología la ponemos al servicio del periodismo y no de la otra forma, no las tecnologías por sí mismas. Y las tecnologías nos ayudan a hacer esas historias que, por lo menos a mí en lo personal, siempre yo pensé, esto sería imposible, ¿no? Esto es imposible de hacer. Y de repente vemos que ciertas tecnologías nos pueden ayudar a atravesar fronteras inimaginables. Y finalmente la distribución creativa, cómo no solo cultivamos audiencias, sino también creamos comunidades. Los primeros 2 puntos no tienen ningún sentido si no existe ese cultivo y esa creación de una comunidad y esa relación de ida y vuelta desde el principio, desde que empezamos la historia con la comunidad. Cosas que estos conceptos que siempre de alguna manera han estado presentes en el periodismo, pero creo que en los últimos años los periodistas hemos hecho muchas introspecciones y hemos cambiado algunas perspectivas. Yo creo que para mejor. Empecemos entonces, quiero empezar por algo muy básico cuando hablamos de investigación periodística. Creo que una de las decisiones más importantes que tomamos al principio de una investigación es a qué le decimos que sí, a qué le decimos que no. Y me imagino que todos han estado en esa posición de decir, pero ¿y hacemos esto? ¿Tenemos recursos limitados? ¿Cuál es la historia más potente? ¿Por qué lado debemos irnos? Creo que es importante tener un buen criterio, ¿no? para elegir nuestras investigaciones, y ese criterio tiene que estar enraizado quizás en la misión de nuestro medio de comunicación, tiene que estar enraizado en el conocimiento que tenemos de nuestra audiencia y qué es lo que queremos lograr al final del día. Entonces, por supuesto que la primera pregunta es básica: ¿cuál es la historia? No cuál es el tema, sino cuál es la historia específica y por qué debe importarnos. A lo mejor uno sabe, más que por qué debe importarme a mí, es por qué le debe importar a la comunidad que estamos sirviendo. La segunda pregunta es si están rotos los sistemas que deben proteger a la gente, y esto tiene que ver con el periodismo de investigación realmente interrogando grandes sistemas públicos y privados que ponen en peligro a las personas, al patrimonio, a la naturaleza. Y en esto es importante pensar no solamente en términos de si algo es ilegal, por ejemplo, si lo que está haciendo la policía rompe la ley, si la práctica que hemos descubierto de un hospital rompe otra ley, sino también pensar qué leyes existen que amparan actos sumamente inmorales. Muchas veces las historias más potentes y más difíciles son aquellas que están amparadas, que están en cierto modo legalizadas, o lo que yo muchas veces le llamo la corrupción legal. Y la tercera pregunta, que muchas veces en el periodismo nos ha parecido que no debemos casi preguntarnos porque nos estamos transformando en activistas. No.
podemos obtener resultados. Súper importante preguntarnos esto desde el principio, desde el día 1. Como decía un compañero mío al que admiro, el periodismo no está solamente para describir al mundo, sino para cambiar al mundo. Y si queremos cambiar al mundo, tenemos que abrazar esa parte de la misión periodística y pensar qué resultados podemos obtener y cuán factibles son si tomamos si seguimos este camino, si elegimos esta historia. Bueno, empezamos entonces con el primer módulo, que son las colaboraciones que nos empoderan. Y por supuesto no podemos hablar de colaboración sin hablar de nuestro amigo el lobo estepario. Todos en nuestra carrera, en nuestra vida, hemos sido como periodistas, casi todos, vamos a dar el beneficio de la duda, hemos sido lobos esteparios, porque creo que es parte de un poco del ethos de nuestra profesión, y en las escuelas de periodismo tradicionalmente no nos han enseñado a compartir radicalmente con otros, sino más bien nos han enseñado la primicia, nos han enseñado a abarcar la mayor cantidad posible de información, a ser secretivos o trabajar en secreto, y lograr nuestra historia individual. Quizás en un mundo más simple, no sé cuándo el mundo fue simple, nunca, pero quizás en algún momento, antes de la explosión de las comunicaciones, en un mundo menos globalizado quizás eso era posible, pero las historias a las que nos enfrentamos los periodistas hoy se ven como esto. Esto yo le llamo el universo de Mossack Fonseca. Si ustedes se acuerdan, Mossack Fonseca era la empresa de abogados, estaba al corazón de los papeles de Panamá, de los Panama Papers. Es el bufete de abogados en Panamá, desde donde se inicia esta gran filtración de documentos financieros que forma la base de los papeles de Panamá. Y miren ustedes, este es un pequeñito, no sé, un 1% de esa gran red, de esa maraña de negocios y de corrupción que tenía Mossack Fonseca como al centro, ¿no? Y pues miren la dificultad, miren la complejidad de las relaciones, de las conexiones. A esto nos enfrentamos, y las herramientas del lobo estepario pues nos han quedado chicas y nos han sido pocas, y por suerte nos hemos podido dar cuenta ya desde hace 15 años, los periodistas vienen trabajando a través de creando redes y básicamente cambiando el paradigma del periodismo, de un periodismo de aislamiento, un periodismo individualista, a un periodismo en el cual vemos a la otra persona, vemos a los colegas, incluso a colegas de otros medios, de otros países, incluso de medios competitivos o con quienes competimos, de repente los vemos como aliados. Eso es un cambio enorme en el periodismo. Yo creo que a veces nos olvidamos, ahora que está más naturalizado, que es más común colaborar, nos olvidamos qué cambio radical hemos hecho y cuán orgullosos tenemos que estar, porque creo que están a la vista los impactos y los beneficios que esas formas radicales de solidaridad han traído al periodismo y al mundo. Pero eso no quiere decir que colaborar sea fácil, eso no quiere decir que todos podamos hacerlo, ni que toda historia se preste para la colaboración. Así que ahora los voy a invitar a que hagamos la primera encuesta, porque me encantaría ver qué piensan sobre este tema. Entonces, si los colegas que están ayudándonos con la producción pueden largar la primera pregunta, tiene que ver con colaboración, y quiero preguntarles en la experiencia individual de cada uno, ¿cuál de estas instancias que yo describo en la encuesta es la principal barrera que ustedes personalmente experimentan a la hora de plantearse una colaboración? Bueno, al Juan, yo no veo todavía, ahí está, muy bien, muchas gracias. Entonces, encuesta 1, en tu experiencia, ¿cuál es la principal barrera a la hora de colaborar con otros periodistas y medios? Hay que elegir una opción. La coordinación de ideas, tareas y personas. Es difícil convencer a mis editoras y editores de que debemos colaborar con otros.
Me cuesta confiar en colegas a quienes no conozco muy bien, es muy frecuente. Tuve una mala experiencia de colaboración y eso me dejó desmotivada, desmotivado. Me parece demasiado complicado, lleva mucho tiempo. Me resulta difícil encontrar colaboradores en otras ciudades o países. Entonces dejamos unos segunditos más para que vayan haciendo sus opciones. Yo sé que en el teléfono a veces es más difícil elegir, pero bueno, piensen. Quizás yo a veces me gustaría elegir más de una opción, pero bueno, por esta vez vamos a elegir una opción y vamos a ver los resultados. A ver si ya tenemos varias respuestas. Como no soy el host, no puedo ver la cantidad de respuestas que tenemos todavía, pero le vamos a pedir a Juan y a Silvia, que a lo mejor si ya les parece que vamos teniendo resultados, los mostramos. ¡Wow! Buenísimo. A ver, ¿qué es lo más difícil? La coordinación. A ver, el 35% dijo que la coordinación de ideas, tareas y personas. Y yo creo que estoy de acuerdo con eso. Y el 26% interesante, es difícil convencer a mis editoras y editores que debemos colaborar con otros. Súper buenos puntos. Y en tercer lugar, pero con bastante menos respuestas, me cuesta confiar en colegas a quienes no conozco muy bien. Quedémonos con estas, muchísimas gracias por participar, podemos cerrar la encuesta ahora, a ver, ahí estamos, ahí la cerramos. Quedémonos con algunas de estas ideas y charlémoslas. Yo voy a tratar de contestarlas a medida que avanzamos en la presentación, pero si no lo hago, por favor, charlemos un poco de esos puntos al final de la charla. ¿Por qué colaborar? Y esto a lo mejor también puede ayudarnos cuando tenemos que convencer a nuestros editores de que nos apoyen en una colaboración que queremos hacer con otros. A ver algunos de los puntos. Mayor acceso a datos, a documentos y a fuentes. Ya, esto es clarísimo que los documentos que necesitamos para, si las historias son transnacionales o si las historias son nacionales o regionales, los documentos no están todos en un lugar. Los documentos están desperdigados por diferentes ámbitos y pues lograr un equipo que está basado en distintos lugares nos ayuda a tener ese acceso más rápido a fuentes, a documentos, a datos. Esto también nos ayuda a bajar los costos, que por supuesto siempre es un motivo de preocupación. No necesitamos todos, si estamos haciendo una colaboración televisiva, pues entonces un equipo puede hacer una entrevista, todos colaboramos en las preguntas, ahí es donde está la colaboración radical, pero no necesitamos todos estar en el mismo lugar, y eso también empodera mucho. De repente podemos abarcar mucho más. Al final del día las historias son mejores y son más profundas cuando podemos realmente colaborar y podemos valernos de información, de datos y de experiencias que por nosotros mismos no hubiéramos podido abarcar. También me gusta esto de que nos ayuda a superar la brecha. En nuestros países, como no necesito contárselos a ustedes, hay unas grandes divisiones políticas que muchas veces desgraciadamente también llegan a nuestras propias redacciones. Cuando hicimos las colaboraciones con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, siempre nos gustaba invitar a medios, a más de un medio por país, y tratábamos de que esos medios tuvieran, quizás fuera un medio más conservador, un medio más liberal, para que realmente todas las perspectivas estuvieran representadas y pudiéramos mostrar esto de que colaborando periodísticamente podemos ayudar en nuestros países a superar esas brechas o esas divisiones que no tienen ningún asidero ni ningún lugar en las redacciones periodísticas. Por supuesto, el impacto. Cuando colaboramos muchas veces se crea casi como que un evento en sí mismo, ¿no? La colaboración. Qué diferente es publicar una historia que se pierde en el cosmos del mundo mediático, a publicar una historia de repente donde muchos medios están contando una historia similar, con diferentes formas de contarla, diferentes perspectivas, pero al final del día los mismos datos poderosos productos de una colaboración. Y por supuesto,
mayor protección para los periodistas. Recuerdo también en muchas de las investigaciones que hicimos con el consorcio en América Latina, momentos muy difíciles que pasaban nuestros colegas. Recuerdo los colegas, por ejemplo, durante los papeles de Panamá, los colegas de Ecuador, en un momento en el que Ecuador tenía una ley loquísima que decía que nadie podía reportar historias que surgieran de una base de datos. Imagínense, o sea, básicamente nadie puede reportar nada. Y esta era, evidentemente, en los papeles de Panamá había una base de datos. Entonces, la forma en que le encontramos la vuelta fue que esos colegas ecuatorianos colaboraran con periodistas en otros países que, sobre temas relacionados con Ecuador, pero que también tenían repercusión o conexiones a otros países. Entonces, al momento de publicar, publicaban primero los colegas en Europa, en este caso, y luego ya de que publicaban los colegas en Europa, se podía publicar en Ecuador, porque uno podía decir como que, bueno, uno no fue el primero, sino que uno se refería un poco a las publicaciones externas, y ya de ahí publicaba toda la información local, un poco con esa protección o ese paraguas que generaba la colaboración periodística. Una cosa que les quería decir cuando les mostraba esta imagen, ¿no? La base de toda colaboración es la confianza. Y es una confianza extrema y radical, es una confianza que se construye paso a paso, por supuesto que no se logra de inmediato. Creo que hay que ir hacia cada historia y cada colaboración y cada momento de una colaboración nos ayuda a incrementar esa confianza, como a incrementar ese capital, que es el principal capital que tenemos en la colaboración, o nos puede ayudar a erosionar y destruir esa confianza. Por eso es súper importante tener muy en claro por qué colaboramos y cuáles van a ser algunas de los principios que vamos a tener en común, de las reglas que todos vamos a respetar para tener una buena colaboración. Y eso lo vamos a ver en un segundito. ¿Qué compartimos radicalmente? Todo, datos, documentos, por supuesto productos multimedia, pero también compartimos, y esto es quizás una de las cosas que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Experiencias y habilidades. La colaboración nos permite crear equipos, casi, o sea, si uno los hace bien, casi como que uno puede crear su equipo ideal, ¿no? Pensar, bueno, en esta historia sobre las cárceles, qué tipo de habilidades y de experiencias necesito en el equipo para lograr la historia más potente, más contundente. El periodista que tiene un montón de experiencia cubriendo cárceles en mi ciudad, el periodista que es abogado devenido en periodista y que nos puede ayudar un montón con ese conocimiento que trae, que es diferente al de todos. El colega del otro medio que tiene una grande capacidad de analizar datos o de usar las leyes de acceso a la información. Entonces, ¿cómo nos beneficiamos? No solo con datos, documentos, sino también con experiencias, con habilidades, y al tener esa diversidad de voces, generar una mejor estrategia. No sé si les pasa, cuando a todos nos ha pasado. Estamos en una investigación, nos sentimos atascados, nos sentimos que de repente lo que habíamos pensado hacer no nos funcionó, no nos están llegando los documentos, se nos cerraron las fuentes, nuestros editores están apurados, están desbordados, y uno está ahí sentado solo pensando, ¿y ahora cómo salgo del paso? En la colaboración es tener una comunidad de pares con las que permanentemente poder hablar y poder buscar soluciones, donde qué bueno que no sea solo, que no sean solo mis ideas, sino poder beneficiarme de las ideas de los demás. Pero no solo las habilidades periodísticas es lo que buscamos en un gran colaborador. Nosotros en el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, en los primeros años, estábamos muy centrados en esto de las habilidades periodísticas y los datos y todo eso. Y nos habíamos olvidado que también teníamos que mirar a la totalidad de la persona. Las colaboraciones son difíciles, como decían ustedes mismos en la encuesta. Es difícil coordinar, es difícil ponerse de acuerdo, es la naturaleza humana. Entonces, la manera de controlar y de hacernos la vida un poco más fácil es cuando elegimos a nuestros colaboradores. Entonces, no solo buscamos las habilidades diferenciadoras,
la persona más capaz, sino también la persona que tenga la capacidad de tener empatía con otros, personas que puedan comunicarse fluidamente y naturalmente, personas que tengan, que sean optimistas, personas que puedan tomar decisiones, personas que tengan un compromiso, personas que quieran colaborar. Y también esa es otra gran cosa, ¿no? No podemos ser dictadores de colaboraciones. Las personas tienen que querer ser parte. En gran parte es poder atraerlos con una historia poderosa y que ellos quieran ser parte de esa historia y quizás superadora de otras historias en las que podrían estar trabajando. Entonces, por un lado, atraerlos con una gran historia. Por otro lado, ver que la persona quiera realmente poder colaborar. No todos estamos hechos para colaborar. Algunos ejemplos de los diferentes tipos de colaboraciones que se pueden dar. Yo a esta colaboración que les estoy mostrando acá la llamo una colaboración reactiva, súper importante. ¿Por qué? Porque pasan cosas en el mundo, pasan crisis, y podemos optar o por trabajar solos y hacer una fracción del trabajo posible y tener una fracción del impacto, o casi como que armar un SWAT team de colaboración para trabajar juntos sobre esa crisis. Este fue el caso de Yanukovych Leaks. Si ustedes se acuerdan, Yanukovych fue un presidente ucraniano que se terminó yendo en un helicóptero, huyendo de su país, acusado de corrupción y de un montón de cosas. Antes de escaparse, él y su entorno destruyeron cantidad de documentos, literalmente los tiraron a un lago en la residencia presidencial, o los destruyeron cortándolos así en pedacitos como ustedes ven. ¿Qué pasó? Apenas se retiraron estas personas, los periodistas se reunieron, se coordinaron, trabajaron con voluntarios, también con algunos activistas, en un proceso de rescate de esos documentos. Y no solamente rescatándolos, reconstruyéndolos, sino también digitalizándolos y haciendo las historias importantes que los políticos creyeron que podían ocultar tirando un montón de documentos al agua. Este es un ejemplo de una colaboración no reactiva, sino proactiva. En este caso, no había quizás una crisis obvia, nadie estaba destruyendo documentos ni yéndose el palacio presidencial. Lo que había era una crisis financiera y una crisis de confianza y una crisis política en torno al tema de las pensiones. Me imagino que es un tema que todos ustedes conocen, deben incluso tener alguna pensión, deben ser parte de estos sistemas de pensión privada, y como ustedes saben, son agujeros negros donde es muy difícil saber qué realmente están haciendo con nuestro dinero. Entonces, periodistas en 9 países de América Latina decidieron unirse para interrogar este sistema corrupto y oscuro y que generaba tantas preguntas. Hicieron una colaboración transnacional que reveló muchas cosas importantes sobre las inversiones que se hacen con ese dinero, sobre lo que no se sabe, lo que se sabe, quién está detrás, quiénes son los dueños de las empresas que manejan esos dineros. Esta investigación recibió muchos premios, incluido el premio Trace, que es el premio, uno de los principales premios sobre periodismo de anticorrupción. Este es un ejemplo muy lindo de colaboraciones interdisciplinarias. Entonces, no solamente colaborar entre nosotros periodistas, pero en qué momento la historia nos requiere que traigamos alguien de otra disciplina para ayudarnos a entender una historia determinada. Esta historia fue una historia que ganó el Pulitzer Prize, un equipo de BuzzFeed News, que lo que hicieron era revelar la verdadera dimensión de los campos de internación de minorías musulmanas en China, que como saben es es un verdadero genocidio cultural, es un intento de erradicar toda una cultura a través de literalmente estos campos de internación o de concentración modernos. Y lo que los periodistas hicieron fue aliarse con arquitectos que usaron imágenes satelitales para obtener imágenes de estos campos desde
el cielo, porque es imposible acceder a ellos, por supuesto, por vías normales, y luego recrearon lo que veían a través de esos satélites en forma de maquetas, como ustedes ven, y de dibujos y de ilustraciones, que por primera vez mostró la dimensión, no solo las dimensiones, sino también los detalles de la vida dentro de estos campos de internación. Entonces, colaboraciones interdisciplinarias. Y bueno, muchas veces y cada vez más, desgraciadamente, a medida que los ataques a los periodistas se propagan a través del mundo, vemos que los periodistas usan el poder de la colaboración y las redes que ya están establecidas para colaborar, para protegerse a sí mismos y para revelar las nuevas formas de intimidación y las nuevas formas de espionaje, como fue el caso de la tecnología Pegasus, en esta colaboración que fue coordinada por Forbidden Stories, que es una red que se dedica específicamente a seguir historias de periodistas que han sido censurados, asesinados, o historias que afectan a un gran número de periodistas, como el caso del espionaje a través de Pegasus. Entonces, para ir concluyendo la sección de colaboración, estas son algunos principios. Yo no creo en reglas súper estrictas, yo no creo en legalismos, creo que de nuevo las colaboraciones se construyen desde la confianza, y que si seguimos algunos de estos pasos que ustedes ven acá en pantalla, fundamentalmente la comunicación, que yo siempre digo, lo que hay que hacer es sobrecomunicar, porque las colaboraciones son tan difíciles que nunca uno tiene que pensar, ah, bueno, eso ya lo dije, o esto se da por sobreentendido. Nada se da por sobreentendido. Sobrecomuniquemos, es mejor quedar como repetitivo que no haya una información que luego pueda devenir en una dificultad para la investigación, o en que haya menos confianza en el equipo. Otro punto que quiero aclarar acá en esta imagen es el respetar la libertad editorial. Muchas veces cuando me preguntan qué es este compartir radical, tenemos que escribir la historia juntos. Y yo siempre les digo, hay personas que han logrado escribir historias juntas y las felicito. En general, las colaboraciones en las que yo he participado han sido lindas porque hemos compartido radicalmente todo lo que es la investigación y el reporteo, pero a la hora de contar la historia, cada medio tiene su individualidad y tiene su particularidad y conoce sus audiencias mejor que nadie. Entonces cada uno tiene su libertad editorial, y es súper importante respetarla y mantenerla en todo momento. No estarle diciendo a un medio o a otro, a un colega o a otro, esto es lo que tú tienes que reportar, esto es lo que, de esta manera es la que tienes que contar tu historia. Es ponernos de acuerdo, por supuesto, en los datos fundamentales, en los hallazgos, pero luego dejar que cada uno ejerza su libertad editorial y creativa para comunicarse con sus audiencias de la mejor manera posible. Y otro punto importante que ustedes ven ahí, lo podemos charlar después, el dar debido crédito. Es algo pequeño, que a veces decimos, uy, eso es sobreentendido, no saben cuántos problemas se generan porque la gente siente que no se le dio debido crédito por el trabajo que hicieron, o por las ayudas que dieron en una colaboración. Bueno, somos parte de un ecosistema, en estas colaboraciones no estamos solos. Alguien decía en las encuestas que a veces es difícil encontrar colaboradores en otras regiones, en otros países. Todas estas redes son comunidades de periodistas que están enormemente abiertas a colaborar con otros, a escuchar de ustedes, a escuchar sus ideas y a integrarlos en historias que están haciendo. Así que animándolos a que se comuniquen, a que busquen alianzas con estas organizaciones que están especialmente creadas para eso. Bueno, nos vamos al tema de la tecnología, súper importante. Y creo que lo fundamental en este tema de la tecnología es que la tecnología nunca está primero, ¿no? Lo importante es que la historia es la que lleva adelante todo proyecto periodístico. Siempre la historia al centro de nuestros esfuerzos. Pero la tecnología, como decíamos antes, nos ayuda a llegar a fronteras que realmente nunca habíamos pensado que podían ser posibles.
Entonces, primero nos preguntamos, ¿cuál es la historia? Segundo, ¿quiénes son los usuarios de esta tecnología que pensamos que nos puede ayudar? ¿Quiénes son los usuarios? Periodistas y estos periodistas van a poder usar esta tecnología innovadora que estamos pensando. Y quiénes son los usuarios también dentro de nuestras audiencias, si es que a lo mejor parte del producto que ponemos, que publicamos, tiene que ver con una nueva tecnología para que las audiencias reciban una información o exploren por sí mismas unos datos. Y luego las historias más potentes en general que vemos son las historias que combinan estas tecnologías innovadoras con reportaje tradicional. Al final del día no hay tecnología innovadora que por sí misma pueda contar una historia contundente. El reportaje tradicional es el que nos ayuda a poner las comunidades y las historias humanas al centro de la historia. Y esas historias humanas y esa emotividad es muchas veces la que mueve conciencias, la que mueve políticas. Entonces nunca olvidarnos de eso. Bueno, en los papeles de Panamá estábamos tan inundados como este señor que aparece acá en la imagen, inundados de documentos. El problema que teníamos era ese, era un problema de magnitud, era un problema de cantidad. Era decir, ¿qué hacemos con este laberinto de datos para poder darle un sentido? Y si no hubiéramos contado con un equipo multidisciplinario y con personas que estaban pensando más allá digamos, de ese problema que teníamos, yo creo que todavía estaríamos intentando resolver los papeles de Panamá, si hubiéramos seguido con la metodología que veníamos utilizando de pequeña escala en ese momento. Pero de nuevo, en este caso, en los papeles de Panamá, no fue primero la tecnología la que nos dio la pauta. Primero logramos el concepto. ¿Cuál era el concepto? El concepto era, bueno, esta filtración nos da la posibilidad de escalar las colaboraciones que venimos haciendo hasta ahora, chiquitas, puntuales, regionales, a nivel global. Esto va a requerir que colaboremos con colegas en muchos más países que lo que habíamos hecho hasta ahora. Entonces, cualquier tecnología, cualquier forma de analizar estos datos, tiene que ser una tecnología, una plataforma que permita que colegas de todos estos países del mundo, con su experiencia local y su conocimiento local, puedan acceder a estos 11 millones de documentos equitativamente. Eso nos llevó entonces a crear un sistema de procesamiento, como decirles, procesamiento de los datos, y pensamos, bueno, ¿qué es la forma, digamos, si yo estoy sentada en Chile, estoy en Argentina, estoy en Hong Kong, estoy en el Reino Unido, y como periodista, ¿qué es lo que me ayudaría a mí a hacer búsquedas en estos documentos? Bueno, me ayudaría tenerlos en una plataforma tipo Google, ¿right? ¿No es cierto? Una plataforma donde yo pueda poner nombres, apellidos, pueda poner direcciones, pueda poner palabras claves y pueda de alguna manera extraer la información más importante dentro de esta maraña de información, mucha de la cual no tenía quizás gran importancia. Esto nos llevó a usar datos abiertos, plataformas abiertas a las que les hicimos algunos cambios y les hicimos algunas pequeñas adaptaciones, y creamos un centro de conocimiento, eso es lo que ven ustedes a la izquierda, el Knowledge Center, un centro de conocimiento que era nuestra plataforma tipo Google, que ayudaba a que cualquier periodista en cualquier lugar del mundo hiciera búsquedas dentro de estos 11 millones de documentos. Teníamos formas de filtrar, teníamos formas, por ejemplo, de organizar la información a través de fechas. En esto era súper importante la comunicación entre los tecnólogos, los técnicos y los periodistas. Por ejemplo, los técnicos quizás no se les ocurría, decían, bueno, hay un montón de emails, la mitad de la filtración son emails. Entonces los periodistas decían, bueno, yo con los emails lo que necesito es, primero necesito poder verlos en orden cronológico. Segundo, necesito poder hacer clic en la persona que mandó ese email y poder ver
como toda la historia de esa persona y de la comunicación con esta otra persona. Los periodistas les iban dando pautas a los técnicos, y los técnicos iban diciendo qué era posible, qué no era posible. Y luego el otro paso es la otra plataforma que ustedes ven a la derecha, que es cómo hacemos, si el concepto es compartir radicalmente, cómo hacemos para que todos puedan compartir en el día a día. Creamos una plataforma virtual para compartir hallazgos y creamos, por supuesto, la expectativa dentro de nuestra colaboración de que los hallazgos apenas se producen, se comparten, para poder entre todos ir creando la historia global. Otro ejemplo de formas y métodos ingeniosos de usar la tecnología para contar historias que de otra manera serían imposibles. Esta historia es más cercana a nuestra realidad, es en Latinoamérica, es una historia en Venezuela, hecha por una periodista excelente que se llama Elena Carpio, de ProDaVinci. Y Elena lo que quería contar era el tema de los incendios en la Amazonía venezolana. Pero, ¿qué imposibilidad hacer esa historia? Había una imposibilidad geográfica de acceder a los lugares, y había una imposibilidad también porque el gobierno no hace ningún tipo de seguimiento ni de monitoreo público sobre incendios en Venezuela. Entonces no es que ella podía de repente descargarse una base de datos. Pero Elena se dio cuenta de que nuevamente con imágenes satelitales era posible encontrar focos de calor, que los satélites captaban focos de calor que se referían a incendios que estaban pasando en ese momento. Se quedó súper sorprendida cuando empezó a acceder a estas imágenes y veía todos estos focos de calor, y luego contrastaba con otros medios y veía y se daba cuenta de que eran estos incendios en zonas protegidas de la Amazonía venezolana. Entonces lo que hizo fue descargarse 20 años de imágenes satelitales y hacer todo un estudio y una investigación sobre cómo Venezuela se transformó en el año 2020 en el país latinoamericano con la mayor cantidad de incendios, especialmente en áreas protegidas de la Amazonía. En el Pulitzer Center, que es a donde trabajo ahora, donde soy editora ejecutiva, creemos muchísimo en esto de combinar las tecnologías digitales con el reporteo tradicional, y hemos creado, hablando de la Amazonía, hemos creado una red de colaboración con periodistas no solo latinoamericanos, sino también periodistas que cubren los bosques tropicales, la selva tropical en África y en el sudeste asiático. Están todos reunidos en una comunidad que se llama Rainforest Investigations Network, la red de investigación de los bosques tropicales, donde durante un año trabajan en proyectos en conjunto y se capacitan en el uso de estas tecnologías digitales. Esta es una historia de la red que ya publicamos hace poco, se publicó en el Intercept, pero también en el diario New York Times. Fue una colaboración de dos periodistas brasileños, trabajando cada uno para esos medios, que por otro lado, no sé si les llamará la atención que el Intercept trabaje con el New York Times, porque esos son medios que generalmente no colaboran, pero bueno, todo es posible a través de estas redes, y lo que ellos hicieron fue usar también imágenes satelitales para detectar pistas ilegales de aterrizaje. ¿Por qué nos importa ver pistas de aterrizaje en la Amazonía? Porque generalmente esas pistas ilegales de aterrizaje son conductos para poder crear áreas de explotación minera. Entonces las pistas están ligadas a la explotación minera, específicamente generalmente del oro. Entonces acá pueden ver, por ejemplo, en esta imagen, va mostrando el satélite enero del 2020, febrero del 2021, abril del 2021, ya vemos la pista, junio del 2021, septiembre del 2021. ¿Vieron cómo va creciendo la deforestación en la medida que surge esa pista de aterrizaje y que empieza la explotación minera alrededor de esa pista? También en la red del Pulitzer Center hemos hecho el mismo tipo de mapeo utilizando inteligencia artificial y satélites para mapear todas las regiones mineras, todas las explotaciones mineras del Amazonas, que es información que no existía
que ningún gobierno había recopilado. Todo esto no lo hacemos nosotros solos, sino que también lo hacemos en alianzas interdisciplinarias, en este caso con una organización que se llama Earthrise Media, que acá lo pueden ver, y esta organización, su misión es colaborar con científicos, con diseñadores y con periodistas para contar historias del medio ambiente utilizando herramientas digitales innovadoras. Así que si están trabajando en una historia de este tipo, no dejen de contactarse con Earthrise Media, porque ellos están a la espera de periodistas que vengan con buenas historias para trabajar juntos. Bueno, y lo último, pero no lo menos importante para nada, es el tema de la comunidad. Como decíamos antes, nada tiene sentido de lo que hemos hablado hasta ahora si no estamos pensando desde el día 1 de nuestras investigaciones en las comunidades para las cuales estas historias pueden ser transformadoras. Muchos tres de los errores más comunes que nosotros vemos desde el Pulitzer Center, y algunos los he experimentado y son errores que incluso he cometido yo misma en mi carrera en sus momentos, es hacer un periodismo de vanidad. Un periodismo de vanidad es un periodismo en el cual estamos tan enfocados en nuestra historia y en lo bonita que la queremos presentar, que nos olvidamos de para quién es esa historia. Nos olvidamos de conectar con la audiencia. Eso le llamo yo periodismo de vanidad. Y el periodismo de vanidad gana premios y gana otras cosas, pero fracasa a la hora de crear una diferencia en la comunidad. El periodismo extractivo es el periodismo en el cual quizás trabajamos con la comunidad porque la necesitamos que nos den datos, necesitamos que nos lleven a lugares a los que no podemos acceder, pero luego desaparecemos con nuestra historia y nos olvidamos de esas comunidades. Le contamos la historia al mundo, pero no se la devolvemos en cierto sentido a las comunidades que fueron nuestros aliados, que nos ayudaron a poder contar esa historia. Y el último, no lo supe traducir bien, en inglés se dice preaching to the choir, pero creo que sería una forma de hablarle a la cofradía, hablarle a los convertidos y solamente a los convertidos. El otro día nos llegó una propuesta al Pulitzer Center sobre un tema de violencia doméstica y violencia contra las mujeres, y el plan de distribución era revistas feministas de América Latina. Y la pregunta que le hicimos es, está muy bien, o sea, apoyarse en las revistas feministas, pero ¿a quién estamos? ¿No sería mucho más valioso tratar de convencer a un medio más masivo de que lleve esta historia importante y poderosa? Entonces, ¿cómo ampliamos audiencias y cómo llegamos a otros que no están convencidos ya, que no piensan que la historia que estamos escribiendo es importante? ¿Cómo salimos de las burbujas en que muchas veces nos movemos? En el consorcio internacional nos había pasado un poco eso con el tema de los paraísos fiscales y las offshore, que estábamos como en una burbuja, tan metidos en las redes intrincadas de corrupción, que a veces no le contábamos a la gente las historias de la manera que pudiera realmente, como decíamos antes, tocar esa emotividad y generar una respuesta. Eso lo logramos cambiar en los papeles de Panamá. Hicimos un producto que terminó siendo el producto con más tráfico y con más, bueno, creo que es el que hizo la mayor diferencia. Fue un video animado que se llamó Las víctimas del mundo offshore, donde pudimos como ponerle esa cara humana a todos esos documentos y a todos esos esquemas corruptos que quizás a los periodistas nos parecen súper interesantes de contar en detalle, pero a la gente lo que le interesa es poder conectar esos esquemas corruptos con situaciones de la vida en las que ellos se puedan ver reflejados. Acá hay otro ejemplo de envolver a la comunidad, de involucrar a la comunidad en el proceso de investigación. Este es un caso, una investigación en Chicago, una periodista latina que investigó el tema de los deudores crónicos del agua.
personas que nunca lograban poder ponerse al día con sus pagos del agua. Y lo que ella descubrió fue que no era que esta gente no quería pagar el agua, sino que había un sistema de la forma en que estaba organizado en la ciudad, les hacía prácticamente imposible a las comunidades más marginales o marginalizadas, latinas y negras en general, poder pagarlo. Entonces su investigación no solo descubrió este sistema y lo reveló, sino que ella se alió con muchas personas de esas mismas comunidades del principio de la investigación, le proveyeron cuentas, le proveyeron documentos de corte y un montón de otra información que era difícil de obtener, pero luego ella se mantuvo en contacto con ellos a lo largo de toda la investigación, tratando justamente de no caer en esto del periodismo extractivo. Y luego de que al momento de publicar, lo que sucede es que ella con apoyo del Pulitzer Center, hizo unas tarjetas en las cuales les mandó este código para que la gente pudiera, las 18.000 casas que tenían las peores deudas de agua, pudieran acceder a la historia, ya sea en inglés o en español. ¿Por qué no podían acceder de otra manera? Porque sencillamente estas comunidades no se conectaban a la red, a la radio pública de Chicago, que es a donde se publicó esta historia principalmente. No era una audiencia que la radio estaba cultivando, ellas no se sentían representadas, entonces pues dijimos, si ellas no van a venir a nosotros, si la radio está fracasando en ese sentido, la periodista dijo, vamos a hacer estas tarjetas y vamos a llevarles la historia a su casa. Qué bonito ejemplo de no olvidarse de esas comunidades y de realmente crear, llegar a quienes más lo necesitan. Otro ejemplo de ProDaVinci fue durante la pandemia. Ellos hicieron una cobertura espectacular sobre COVID-19, sobre el COVID, con información urgente, información que salvaba vidas. Pero claro, en Venezuela, ¿cuánta gente no tiene acceso a electricidad? ¿Cuánta gente no tiene acceso a internet? Entonces ProDaVinci creó estos papelógrafos, como ustedes ven acá, en alianza con el Bus TV, que es otra organización, y en alianza con estudiantes. Ellos literalmente hacían a mano, transformaban la presentación online en estos papelógrafos y los pegaban en farmacias, en paradas de buses, en las regiones más afectadas por la falta de electricidad y por la falta de internet. De nuevo, qué intencional, qué preciosa manera de cumplir la misión periodística, punto. Y este último ejemplo que les cuento es un ejemplo que también lo apoyamos en el Pulitzer Center, y es sobre un tema muy prevalente en Estados Unidos, que es el confinamiento solitario de prisioneros y bueno, el tremendo daño y la violación de derechos humanos que eso implica. Esta periodista hizo su investigación y la publicó en medios tradicionales, pero el verdadero impacto de su investigación vino después, cuando ella transformó su investigación en un tour que se llamó el Tour End of Isolation Tour, lo transformó en una obra de teatro básicamente, y alquilaron un bus, lo transformaron y viajaron por toda la ciudad, por toda Estados Unidos, llevando teatro comunitario basado en una historia periodística y generando conversaciones en las comunidades, en las ciudades especialmente, que estaban más cercanas a poder cambiar sus leyes para decretar el aislamiento, el confinamiento sanitario ilegal. Bueno, creo que he hablado demasiado, el tiempo se me ha volado, espero que ustedes todavía estén por ahí. Quisiera hacerles una última pequeña, pensando en esto de crear comunidad y de tener estrategias de distribución creativa. Tenemos una última encuesta con Juan, con Carolina, con Silvia, si la podemos mostrar. Y ya con esto vamos cerrando. A ver si tenemos la encuesta lista. Si no, no hay problema, podemos cerrar. Ah, estamos con la encuesta. Muy bien. Pensando en comunidades, ¿qué estrategias de distribución te han dado los mejores resultados o te interesa probar? Aunque no las hayas usado, pero que te interesaría probar para tu medio.
eventos comunitarios donde reunimos voces diversas relacionadas con las historias, usos creativos de redes sociales, con audio, con ilustraciones, infografías, encuestas, expresiones artísticas como teatro, exposiciones, novelas gráficas o cómics, estrategias para llevar la historia a las comunidades más afectadas a través de WhatsApp, de pósters o de radios comunitarias, o encuentros con estudiantes. Varios periodistas en América Latina están experimentando con esto de llevar la historia al aula, de conectar las redacciones con las escuelas. Bueno, damos unos segunditos más, elegimos una opción y a ver cuáles son las estrategias que esta audiencia hoy prefiere. A ver, 5, 4, 3, 2, 1 y nos vamos con los resultados. A ver, el 32% el uso creativo de las redes sociales con audio, ilustración, muy bien, buenísimo, y eventos comunitarios donde reunimos voces diversas, qué bueno, especialmente ahora que ya podemos empezar a hacer algunos encuentros en persona nuevamente. Expresiones artísticas, el 20%, buenísimo. Bueno, vamos a cerrar la encuesta entonces, vamos a cerrar también la presentación, les quiero agradecer un montón por haber permanecido a lo largo de estos 40 minutos o casi más de 50 minutos, y si tienen preguntas me va a encantar poder contestárselas. Hola Marina, muchísimas gracias por esta completa presentación, muy interesante, y efectivamente ya tenemos algunas preguntas. Voy a iniciar con María Méndez en Neiva, Colombia, que nos dice, ¿cómo arrancar una investigación de forma colaborativa o interdisciplinaria? ¿A quién busco? ¿Cómo aterrizo la idea? Es decir, cuando yo tengo esta idea, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué aconsejas? Sí. Yo creo que en eso lo más importante es poder definir esta investigación, ¿requiere la colaboración o no? Porque pueden haber casos, o sea, yo creo que no, pueden haber casos en los que realmente una persona, un equipo o una redacción puede hacer perfectamente una historia y no se requiera. La colaboración, yo creo que el darnos cuenta de que necesitamos a otros es cuando vemos que hay un problema que es parte de lo que queremos resolver con la investigación y que nos desborda. Entonces, puede ser que nos desborde por magnitud de información, como nos pasaba con los papeles de Panamá. Tenemos demasiada documentación, demasiada información, y información que apunta a otros lugares del mundo o a otras regiones de mi país, en los cuales yo no tengo un corresponsal, no tengo conocimiento local y probablemente tampoco voy a poder viajar. Entonces, tenemos un problema geográfico, tenemos un problema de magnitud de la cantidad de información. Yo quizás no tengo una plataforma para poder analizar estos documentos, pero yo sé que mis colegas de la televisión sí la tienen. Entonces, bueno, ¿por qué no aliarnos para no tener yo, como dicen, que reinventar la rueda? Entonces creo que lo importante es eso, enfocarse en cuál es el problema a resolver, quién tiene las herramientas para resolver esos problemas, qué necesita la historia. Y si llegamos a la conclusión de que lo que nosotros podemos darle a la historia, los recursos que nosotros tenemos no son suficientes y realmente la historia se enriquecería y sería más potente si traemos esas otras miradas, si traemos esos periodistas de otro país para impulsarla, pues ahí entonces es donde yo diría, vamos para adelante con una colaboración. Y a ver, en algunos de los ejemplos eran bastante grandes que yo les mostré, pero una colaboración puede ser pequeña. Empecemos con a lo mejor una colaboración de 2 medios. Hay medios que se unen a veces para hacer pedidos de información pública, porque muchas veces necesitan hacer juicio, ¿no?, al gobierno para que les libere los datos. Entonces, en vez de que vaya un solo equipo, hacen fuerza entre varias redacciones de una misma ciudad y hacen el mismo pedido de información o el juicio que se tenga que hacer, y luego colaboran y se ponen de acuerdo en las historias que pueden surgir de esos documentos. A la base está siempre pensar que si unimos fuerzas, podemos lograr algo superador
de que si lo hiciéramos solos. Que esa fue la pregunta que se hicieron los colegas en Alemania que recibieron los papeles de Panamá. Nos gustaría llevarnos quizás la gloria de hacerlo solos, pero eso le hace justicia a la historia y nos permite, es realista, lo podemos hacer. Concluyeron rápidamente que no y decidieron abrir el juego a otros. Gracias, Marina. Bueno, tenemos dos preguntas relacionadas que son muy técnicas. La primera es de Mauricio de México. ¿Cómo se puede tener acceso al Global iHub Project? Y Sandy desde Perú nos dice, ¿cómo se puede hacer parte del Rainforest Investigation Network? Perfecto. Bueno, la plataforma del Consorcio Internacional está diseñada para personas que participan en investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y cada una de estas redes que yo les mencionaba tiene sus propias plataformas. Yo les di ese ejemplo, pero todas las redes usan sus propias plataformas. En el Pulitzer Center nosotros usamos una plataforma que se llama Confluence, que es de datos abiertos. Eso no quiere decir que esté abierta a cualquier persona, pero que la usamos para todos los periodistas que participan en las colaboraciones que nosotros organizamos. Y para unirse al Rainforest Investigations Network, es buena la pregunta porque acabamos, ya en estos días estamos por abrir si es que no los hemos abierto ya, las postulaciones para el año que viene. La red, creo que hay tiempo hasta mediados de diciembre para postular. Estas son becas de un año entero, a donde les pagamos el salario a periodistas que quieran especializarse en el reporteo de temas de bosques tropicales, con una mirada, especialmente mirando a las cadenas de suministro, y además que quieran colaborar en estas historias, ya sea con colegas de la propia región o con colegas de otras partes del mundo. Y el requerimiento es presentarse con un proyecto propio, y bueno, luego cada uno tiene su proyecto propio, pero luego a través del financiamiento de esta red y van surgiendo en el camino muy lindas y poderosas colaboraciones con otros colegas. Muchísimas gracias, Marina. Mira, muy interesante, Sandy, ya sabes, a postular entonces. A postular, a postular. Sí, Dalia Souza nos hace una pregunta, no nos dice de dónde es, pero nos pregunta, ¿podrías compartirnos algunos tips para construir proyectos periodísticos de interés para el Pulitzer Center? Por supuesto, sí. Y saben que tenía unas slides sobre cómo postular al Pulitzer Center y ya me dio pena mostrarlas porque estábamos tan pasados de tiempo. Pero sí, el Pulitzer Center es una organización que apoya proyectos periodísticos en profundidad en todo el mundo. Entonces, ni hay que vivir en Estados Unidos, ni hay que publicar en inglés. Hemos apoyado cantidad de proyectos en América Latina. Lo que buscamos es que sean historias poco contadas o no contadas, lo que en inglés le llamamos underreported issues. Generalmente no hacemos coberturas de breaking news, o sea, si algo, por ejemplo, una elección, generalmente no apoyamos la cobertura de la elección en sí misma, pero sí todas las historias previas y todas las historias en profundidad que se relacionan, por ejemplo, con la elección de Brasil, todas las tensiones alrededor de la Amazonía, el tema de la desinformación, las comunidades indígenas, todos estos otros temas menos contados y que tienen que ver con las raíces de los problemas o de las crisis que pasa el mundo. Los temas son ustedes los que deciden con qué historia van a presentarse. Habiendo dicho esto, tenemos algunas áreas específicas, grants que son más específicos para ciertas áreas, por ejemplo, desinformación en las ciencias, el tema de género y de mujeres. También tenemos toda una iniciativa muy linda sobre algoritmos y cómo en las nuevas avanzadas tecnologías y la inteligencia artificial afectan a las comunidades y generan nuevas formas de discriminación. Si van a nuestro website, pulitzercenter.org, y van a la sección de grants, van a ver una gran variedad de oportunidades para presentarse. Y lo bueno es que no hay, generalmente, a no ser con la Rainforest Investigations Network, en general no tenemos fechas específicas, sino que ustedes pueden presentarse en cualquier momento. Cuando están listos con su historia, se presentan al Pulitzer Center, llenan su formulario, y generalmente en 2 semanas ya les damos una respuesta sobre si podemos apoyar la historia o si tenemos más preguntas, o a veces tenemos que decir que no, y lo que les digo es que no se
no se desalienten, porque muchas veces hemos dicho que no, no porque la propuesta no sea válida, sino bueno, o por falta de fondos, o porque ya estamos apoyando algo muy parecido. Entonces quizás es no esta vez y sí la próxima vez. Así que los aliento a que se comuniquen conmigo, que charlemos y que se presenten con sus historias. Muchísimas gracias. Bueno, solo para comentarte, Dalia nos escribió de México, la persona que acabó de hacer esa pregunta. Por acá también nos escribe Guillermo Elia, quien es de Mendoza, pero trabaja en Neuquén, Argentina. Nos dice, ¿cómo es el acceso a imágenes satelitales y expertos que nos ayuden con su lectura? Perfecto. Mira, sabes que yo tenía pensado que me iban a hacer esa pregunta, entonces le pedí a a mi colega Gustavo Faleiros, mira, estoy buscándolo, por eso miro para otro lado, que me compartiera algunos recursos que yo se los puedo poner acá en el chat. Así que voy a pasar a copiarles exactamente su respuesta en el chat, que incluye varios links Maravilloso. a ver, esperemos que haya pasado. Sí, está perfecto. Ahí Allí. está en inglés, así que cópienlo y pónganselo en un documentito para mirarlo después. Pero básicamente lo que nos da ahí son ideas de lugares a donde se puede acceder a las imágenes satelitales en forma gratuita, y también nos da un link a una presentación que después me dicen si no tienen acceso, se las mando por PDF o de otra manera, a una presentación donde hay muchos tips sobre cómo trabajar con imágenes satelitales y cómo acceder a ellas. Bacanísimo, muchísimas gracias, Marina. Allí recuerden que se cierra la sesión y ya pierden, así que aprovechen y copien y peguen rapidito ¿sabes este qué? Que mensaje me que parece que mandó no se Marina. los mandé a todos, ahí, ahora sí, ahora lo mandé a todos, antes se lo había mandado Tienes solamente. razón, sí, solo habías enviado a los hosts. Ahí está, Disculpen, bueno, ahora perfecto, sí ya se ahí puede. está exactamente el mensaje que me mandó Gustavo cuando le dije, y si me preguntan de las imágenes satelitales, ¿qué sería lo más? Ay, muchísimas gracias, de verdad, gracias. Bueno, nos dice Claudia Chicas de El Salvador, ¿cuáles podrían ser algunos obstáculos que tú conoces de la investigación apoyada por las interdisciplinas? Como generalmente, ¿cuáles son esos inconvenientes pues, que se presentan según tu experiencia? Yo creo que lo más importante cuando se trabaja interdisciplinariamente es tener mucha conversación al principio, antes de ponerse a trabajar, porque es posible que las disciplinas a veces tengan diferentes metodologías o expectativas o objetivos. Entonces, lo que a lo mejor nos parece completamente exhaustivo y perfecto para un proyecto periodístico, si estamos colaborando con un académico que necesita a lo mejor mucha más rigurosidad o necesita a lo mejor mucha más cantidad, supónganse que estamos haciendo una encuesta. Tengo una periodista que una de sus metodologías es que están haciendo una encuesta entre usuarios las personas que hacen, los que se llaman los gig workers, los que trabajan para las aplicaciones y que uno usa, como el Uber y como los que distribuyen comida, etc. Y está haciendo esta encuesta. Para ella tener 300 respuestas de estos trabajadores le da un universo muy interesante para identificar personas con las que quiere hacer seguimiento, para ver ciertas tendencias en lo que ellos dicen y cómo se sienten, etc. Pero trabajando con un académico que está en el tema y que está colaborando con ella, pues eso le queda un poco corto, ¿no? Para esa persona 300 personas no son nada. Entonces lo bueno es poder aclarar esas diferencias, digamos, desde el principio, para que luego no hayan roces o demoras en el camino. Pero más allá de eso, yo digo, abrir la mente y poder aprender del otro, aprender de lo que la otra persona trae, estar realmente abierto a esa colaboración radical con la otra disciplina. Sí, definitivamente la comunicación es clave entonces en todo este proceso, ¿cierto, Marina? Exacto. Por cierto, por acá nos dicen que el archivo que nos pasaste no tiene acceso abierto, entonces si Gustavo nos puede ayudar dando acceso abierto para que todos puedan acceder, sería ideal. Mientras tanto, tenemos, bueno, otra pregunta
Por acá la tengo, listo. Nos dice Sara González en Bogotá, Colombia. ¿Cómo recomiendas que se conformen estos equipos investigativos? Es decir, ¿cómo qué porcentaje? Ingenieros, periodistas, periodistas de datos, o quién no puede faltar en estos equipos según tu experiencia. Es difícil porque depende con cada historia, o sea, historias que tienen una gran cantidad de documentos o que son como que los datos son abrumadores, pues bueno, requerirán un equipo técnico más robusto y quizás requerirá un analista de datos, requerirá una persona que a lo mejor tenga un poquito más de experiencia en lo que es la visualización de los datos, tanto para durante la etapa del reporteo como para la publicación. Depende, es situacional y depende de cada uno de las historias. Pero en general yo diría que lo que necesitamos son serían la figura del periodista de investigación. Acá en Estados Unidos están también los que son los researchers, ¿no? Que son personas que están, quizás no son tanto reporteros, quizás no están tanto en la calle, sino que son personas que están casi como es que especializadas en herramientas digitales y en investigación usando herramientas digitales online. Esa es cada vez crece más en el periodismo esta figura, le llaman OSIT, o Open Source Investigative Techniques, y bueno, me parece que si tienen posibilidad de trabajar con personas que tengan este perfil, que realmente son, no sé, casi como que los comparo como un poco como con los bibliotecarios de antaño, son personas que tienen una gran capacidad de analizar información, de buscar y de encontrar información que nadie encuentra usando herramientas digitales. Y después, por supuesto, están los desarrolladores que nos ayudan a encontrarnos las mejores plataformas para poder colaborar, que nos ayudan a veces a crearnos pequeños algoritmos o hacer análisis de datos que nos ayudan a llegar al resultado un poco más rápido, que nos encuentran esos atajos tan maravillosos que provee el periodismo de datos y el análisis de los datos. Sí. Gracias, y Marina. me atrevo a agregar Claro que sí, adelante. un rol más que es importante. En Estados Unidos tenemos el rol del fact-checker, que sería muy bueno que lo podamos incorporar también. Y esto no es solamente, o sea, el rol del fact-checker es una persona que se mantiene independiente del reporteo y que su rol es chequear los datos y contrastar y chequear para insular, para proteger la información, especialmente de nuevo en momentos de tantos ataques, de turismo, de juicios y tantas cosas que experimentamos los periodistas. Creo que es súper importante, en inglés la palabra es bulletproof, hacer nuestra investigación a prueba de balas. Y el fact-checker, que de nuevo puede ser simplemente un colega, esos colegas que son súper detallistas y escrupulosos, designarles ese rol desde el principio. Esa persona se mantiene al margen de la investigación, pero llegado el momento, esa persona se transforma en la clave de la investigación, se transforma en aquella que nos va a ayudar a dormir bien de noche, que nos va a ayudar a que el día de la publicación no hayan sorpresas y que si somos atacados o incluso si nos llevan a juicio, nuestra investigación prevalezca por su rigurosidad. Gracias, Marina. Bueno, tenemos una última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo y nos dice Rafael Camperos, en casos cerrados por gobiernos de extrema, por ejemplo, ¿cómo abordarlos? ¿Qué consejo nos das? Cuando en países a donde no hay, No, sí, donde tal vez no hay mucha libertad de prensa, donde el gobierno es un poquito extremista, entonces es un poco más complejo acceder pues a esa información. Bueno, yo digo que en esos casos es cuando más se pueden beneficiar de las colaboraciones transnacionales. Entonces mi consejo sería empezar a establecer esas conexiones con colegas en otros países, con colegas en el OCCRP o en OCRRP, el Organized Crime and Corruption Reporting Project, los colegas del ICIG. Ahí está Emilia Díaz Strack en el ICIG, que es una excelente colega y una persona que abre muchas puertas. Está CLIP, por supuesto, que son los aliados en esta actividad, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, que están de nuevo
sumamente interesados en trabajar con colegas a lo largo de Latinoamérica y del mundo. Entonces, el mejor antídoto a la censura y la represión local es liberarse y trabajar a través de las fronteras. Los datos no están solamente en nuestros países, los datos están diseminados por el mundo, y gracias a la colaboración tenemos colegas en diferentes países que están dispuestos a ayudarnos, a darnos una mano y a hacernos parte de esas bases de datos que trascienden nuestro país y que trascienden las censuras que podemos experimentar en nuestras propias redacciones o en nuestros propios países. Marina, muchísimas gracias por este espacio, por tan valiosa presentación y también por responder a cada una de las preguntas. Por supuesto, muchísimas gracias Silvia, gracias a todos por haber estado hoy, por sus preguntas tan lindas, y lo que voy a hacer es, voy a ver si voy a transformar esa presentación a la que no tenían acceso en un PDF, y se lo puedo compartir a Silvia, que quizás ella puede luego compartirlo con las personas que estuvieron presentes hoy. De acuerdo, claro que sí. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, les recuerdo que esta actividad de la Fundación Gabo se realizó gracias a la alianza con el Center for Investigative Journalism, CIJ, y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, CLIP, con el apoyo de The Riva and David Logan Foundation, como antesala al taller Logan de prácticas investigativas, cuya convocatoria ya se encuentra abierta y pueden postular a través de la página web www.fundaciongabo.org. Por último, también los invito a participar del Festival Gabo, que se realizará del 21 al 23 de octubre en Bogotá, Colombia. Adquiere ya tus entradas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao, Marina. Chao, chao. Chao a todos.